Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 103. Salmo 103, y vamos a dar lectura al versículo 17 y 18. Salmo 103, versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor, Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy estamos culminando la serie sobre la familia, pensando ahora en nuestros amados abuelos. Una herencia invaluable es el título del mensaje de esta mañana. Los abuelos tienen el gozo de trabajar en sus nietos en lo más preciado que pueda haber, y es la fe en el Salvador y el Señor Jesucristo. Miren por favor lo que dice Proverbios 17:6, dice así: corona de los viejos son los nietos. Nótalo, reunidos alrededor del abuelo, la abuela, como una corona. Y por cierto, esto trae gozo y trae un ministerio hacia ellos para dejar una herencia de fe. Si recordamos, esto fue lo que sucedió en Loida, la abuelita de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice así a su hijo espiritual: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nota por favor que el texto nos hace ver de que la abuelita de Timoteo vino primero a los pies de Cristo. No sabemos cuánto tiempo antes que Timoteo, pero el hecho está que Pablo sabe que la fe de Timoteo es una fe no fingida, la misma fe que tiene su abuela y su mamá. Su abuela, donde Cristo obró primero. Y después de un tiempo, Timoteo abrazó el Evangelio y ahora él también puede disfrutar de esa salvación en Cristo. La salvación es personal, nunca olvidemos eso. Dios quiere obrar en cada integrante de la familia. El impacto de fe que puede dejar un abuelo o una abuela en Cristo para los suyos en esta vida presente, pero también en la eternidad. Ahora, veamos en el Antiguo Testamento lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 10:2. Mira lo que dice aquí la Biblia. Dios le dice a Moisés: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Nótalo por favor, porque los abuelos deben dar un testimonio del Señor, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. El texto bíblico dice: cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Para Moisés esto no era teórico, no era algo que sucedió allí. No, Dios no era una serie de conceptos para él en una separata. No, para Moisés Dios era un Dios real en su vida. Por eso es que podía contar a sus nietos lo que hizo el Señor en el pueblo de Israel, las señales que él hizo, donde Moisés fue testigo de esto. No puede dejar de transmitirse de generación en generación. No puede dejar de pasar la verdad bíblica a los que vienen detrás nuestro. Aquí el objetivo es que para que sepáis que yo soy Jehová, tanto el abuelo, los hijos y los nietos. La palabra de Dios tiene que transmitirse compartiendo justamente quién es el Dios
verdadero, cómo ese Dios verdadero ha obrado en mi vida y cómo ese Dios verdadero quiere obrar en la vida de los nietos. Mira ahora Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Desde que te has convertido a Cristo? ¿Qué es lo que tus ojos han visto en cuanto a lo que Dios ha hecho en ti? De seguro hay tantos testimonios que puedes contar de quién es Dios, cómo te rescató, cómo te cambió, cómo te transformó, cómo te sacó de pruebas tan difíciles. Todo eso, dice el Señor, no olvides de las cosas que tus ojos han visto. No se aparte tu corazón todos los días de tu vida. ¿Por qué? Nótalo. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí están los nietos. Es claro en la palabra de Dios que para los cristianos en general, pensando en los abuelos específicamente, no hay una jubilación del ministerio de la familia, no hay una jubilación. El ministerio tiene que continuar. Los abuelos creyentes tienen que hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho en sus vidas y dejar un legado de fe a aquellos quienes están siguiendo sus pasos. Nota ahora qué es lo que Dios dijo de Abraham en Génesis 18, 19. Y hago notar, Dios dice esto de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Mira, Abraham estaba resuelto de ver a su descendencia en los caminos del Señor. Eso quiere decir que detrás de esto hay un ministerio, hay oración, hay tiempo dedicado para hablar del Señor, hay dependencia del Señor. Abraham había tomado la resolución de mandar, dice, a su casa después de sí. Ningún abuelo sabe qué es lo que va a pasar con sus nietos, pero desde el punto de vista humano tenemos que seguir el ejemplo de Abraham, de querer y tener una resolución de los nuestros que estén en los caminos del Señor. La fe es una herencia invaluable, porque no es nuestra. Si fuera nuestra, pues tiene un tiempo y pues tiene un monto, vamos a decirlo así, un valor. Pero en el caso de la herencia que estamos hablando, es una herencia invaluable porque proviene de Dios, proviene del mismo cielo. Pedro va a decir en su primera carta, hablando de esta herencia que Dios nos da en su salvación, 1 Pedro 1:4 dice: una herencia incorruptible, no se corrompe; incontaminada, no se contamina; inmarcesible, no se marchita; reservada en los cielos para vosotros. Es una herencia del Señor, no es nuestra herencia. Lo que tenemos que asegurarnos es que nuestros hijos y nietos no sigan la religión, y lo pongo entre comillas, de sus padres y abuelos. Lo que tenemos que asegurarnos en un sentido es que ellos puedan tener una relación con el Salvador Jesucristo, que reciban esa herencia por gracia del cielo. Si tengo dudas que mis nietos son cristianos, hay que seguir orando por su salvación, seguir alumbrándoles con el Evangelio. Si eres nieto y tus abuelos son creyentes, tienes el privilegio de poder escuchar de ellos esa fe imperecedera para tu vida. Si tus abuelos no son creyentes, tienes que cumplir tu ministerio hablándoles de Cristo, mostrándoles a Cristo. Si son creyentes nuevos, ayúdales a crecer en el Señor. En Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás, eso es respeto, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es el respeto y honra
a los ancianos, porque así Dios lo manda. Ahora, vamos a ver dos consejos para nuestros amados abuelos en esta mañana. Mire el punto número 1, el primer consejo que vamos a observar ahora es: no pierdan la lozanía de una comunión con Dios que les permita cumplir su ministerio en la familia. No pierdan la lozanía de una comunión con Dios. Un abuelo, una abuela cristiana, cristiano, siempre debe estar ocupado a favor del bienestar espiritual de su familia. Y subrayo ahí, siempre debe estar ocupado. De seguro va a tener más tiempo para leer la palabra de Dios. De seguro va a tener más tiempo para estar con la familia, pasar tiempo con los nietos y ser un testimonio fiel del Evangelio de la gracia. Los nietos tienen que ver en ellos una vida espiritual que los inspire a seguir a Cristo. En esos momentos tan cotidianos que uno puede pasar en familia, pienso quizá jugando con los nietos, llevándolos al parque, ahora en tiempo de vacaciones, en alguna actividad que ellos hacen, comiendo, paseando, estando en casa, cuidándolos, etcétera. En esos tiempos tan cotidianos de la vida, es el momento para darles el testimonio de Cristo Jesús. Ellos tienen que ver a sus abuelos viviendo y en esa vida cotidiana ver cómo vive un cristiano para la gloria del Señor. Es crecer en Cristo, siempre crecer. Cuando Pablo escribe en la segunda carta, mira, capítulo 4, dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es con el paso de los años, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que sucede en Cristo. En Cristo nos vamos renovando de día en día. Tomamos nuevos aires del cielo para vivir para Él. La vida espiritual es tan distinta a la vida física. La vida física uno envejece, decrece. En la vida espiritual uno crece y se renueva en el Señor. Mira, por favor, ahora el Salmo 92. Esto lo expresa este Salmo. Salmo 92, versículo 12 dice así: el justo, ahí está el creyente, el salvo de verdad. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Nótalo, por favor, que el crecimiento cristiano, la renovación en Cristo es continua. Va avanzando conforme los años pasan. El crecimiento se va a notar a lo largo del tiempo, como lo es con una palmera. La palmera toma años en crecer. Un cedro toma años en ser formado, digamos, ese tronco. El versículo 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aplicándolo al Nuevo Testamento, es hermoso ver a los abuelos que vienen con los nietos a congregarse cuando los hijos no son creyentes o por alguna razón no pueden venir con los papás. Es una bendición realmente ver a los abuelos venir con sus nietos, enseñarles realmente lo que es empezar la semana con Cristo. Los nietos pueden ver en ellos que están plantados en la casa de Jehová. Es dejar recuerdos en ellos. Imaginan a los nietos conforme van creciendo, que ellos puedan decir: mis abuelos me llevaban a la iglesia. O cuando iba a la iglesia con mis papás, yo podía ver a mis abuelos presentes ahí en la iglesia. Algunos no pueden venir por salud, ciertamente, pero aquellos que pueden, es el gozo de tener esa influencia en sus nietos, ver que están floreciendo como la palmera, creciendo como el cedro, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es ver a los abuelos en la vida de la iglesia. De hecho, los hijos y nietos es un buen motivo para orar por ellos. Señor, enséñalos, tócalos, cámbialos, transfórmalos, sálvalos,
te los entrego a ti, Señor, que puedan venir fielmente a tu casa. Versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán. Es que de día en día uno se renueva. En la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué el Señor nos quiere con ese vigor espiritual? Nota lo que dice el versículo 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. El vigor espiritual necesario para vivir para el Señor, tener el ministerio en la familia, es justamente para esto, para anunciar de Dios. Veamos un momento en Génesis 50, 23. Aquí se nos da un hermoso ejemplo de lo que significa ser abuelo y hasta bisabuelo. Mira Génesis 50, 23, dice así, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Ahí están los bisnietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Ahí están los bisnietos también de José. Mira ahora, fueron criados sobre las rodillas de José. Esta es una tierna ilustración, tierna ilustración. El abuelo y bisabuelo José tuvo la alegría de ver a sus nietos, bisnietos, y dice el texto, criarlos sobre sus rodillas. De seguro contándoles las historias que él sabía de la palabra del Señor. Los abuelos pueden ser los mejores narradores de historias bíblicas para que sus nietos puedan prenderse el corazón en las Escrituras y buscar al Dios vivo y verdadero. Estaba recordando al pastor Salvador de Lutri, porque él siempre ha contado acerca del impacto que tuvo su abuelo y su abuelita. Italianos emigraron a Italia, de Sicilia, gente muy sencilla. Y su abuelita, cuando él, pastor Salvador, era niño, él cuenta que su abuelita siempre le decía, estoy orando por ti para que seas un predicador. ¿Qué tal oración? Esa oración llegó al cielo realmente. Si has escuchado predicar al pastor de Lutri. Ella no vio que su nieto fue pastor y predicador porque falleció cuando él tenía 15 años, pero su oración llegó al cielo y obró en el corazón de este hombre. Su abuelo, un hombre también muy sencillo, no era teólogo, pero leía su Biblia. Él cuenta que su abuelo le enseñó a leer sobre la Biblia. Él aprendió a leer leyendo la palabra de Dios, escuchando las narraciones de las escrituras de la palabra de Dios. Él inclusive ha hecho un libro memoria sobre cómo impactó sus abuelos, principalmente su abuelo, en la vida del nieto, ahora que tiene algo más de 70 años. Abuelos, hablen a sus nietos. Hablen a sus nietos de lo que Dios te habla a ti en su palabra, de lo que Dios te va enseñando a ti en las Escrituras. No tiene que ser nada imitado. Dios te habla, cuéntales acerca de eso. Siempre conéctalo a Jesucristo para que no sean historias aisladas o los salmos o proverbios, la vida de Jesús. Todo conectado a la cruz de Cristo para que ellos puedan entender que no hay vida cristiana sin Cristo. Si los nietos están más grandes, puedes tener algunos momentos de oración, interesarte por etapas de su vida conforme van creciendo, pero al igual es darles el testimonio para que sean fieles discípulos de Cristo. Fueron criados sobre las rodillas de José. El Salmo 103, versículo 17 que hemos leído al inicio dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Aquí están los abuelos temerosos del Señor. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aquí están los nietos atesorando la palabra que han escuchado en ellos. No perdamos de vista que el ministerio de los abuelos es un ministerio de mucha ayuda, necesario en la familia, porque el propósito es honrar a Cristo, que es el Señor
y creador de la familia. Usen de días especiales. Permítame decirlo de esta manera. Usen de la ventaja de las canas para hablar de Cristo. ¿Es tu cumpleaños y te van a celebrar el cumpleaños? Usa la ventaja de las canas y di en ese momento, después que te canten el Happy Birthday, di, quiero decirles algo, y ahí está la familia, y háblales de Cristo. Deja ese legado de fe. Usa tu lugar de anciano, anciana, de un hermano mayor en la fe para dar a conocer de Cristo. Cómprale Biblia a tus nietos, léela con ellos, que ellos puedan ver que tú estás de alguna manera actualizado, actualizada con noticias del mundo. Oren incansablemente para que el Señor los atraiga a la cruz, y en la cruz tus nietos pueden hallar el manantial de vida en Cristo. Para no cansarse en este ministerio, se requiere una comunión lozana, fresca, cercana al Señor. Ser abuelos como Dios quiere que podamos ser en Cristo. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Esos son los caminos del Señor. En primer lugar, abuelos, no pierdan la lozanía de una comunión con Dios que les permita cumplir su ministerio en la familia. Pero un segundo consejo es que renueven sus fuerzas en el Señor para servirle fielmente en la familia. Todos sabemos que las fuerzas no son las mismas conforme pasan los años. Estaba recordando al pastor Alfredo Smith, ha cumplido 90 años hace poco. Hace 10 años atrás, aún cuando nos reuníamos y compartíamos, él tenía una frase para explicar cómo es la vejez. Y él decía, hay dos características de la vejez, siempre con una sonrisa. La primera de ellas es que se pierde la memoria. Y la segunda de ellas es que ya no me acuerdo. Y lo decía siempre con una sonrisa. Cuando preguntábamos cómo estaba su salud, su respuesta era, hay dolores en el cuerpo. El Señor permite esos dolores para hacerme recordar que en esta parte de la vida no voy a permanecer, sino un día estaré con el eterno Dios en el cielo. Es inevitable. Las fuerzas no son las mismas conforme pasan los años. Mira cómo lo presenta Eclesiastés en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando aquí dice la Biblia, no tengo en ellos contentamiento, se refiere en el sentido de vivir la vida sin Dios, sin Cristo, solamente en mi razón, mis ideas, o cuando alguien dice yo sigo a Dios a mi manera, por debajo del sol, que es la frase que se repite constantemente en Eclesiastés. Aquí no está Dios, aquí no está su palabra. Y claro, una persona que va viviendo, va avanzando, 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 llega un momento en que ya nota que los años han pasado y dice, no tengo contentamiento. La vida se me pasó sin Dios y sin el Cristo de la Biblia. A eso se refiere este texto. Pero mira ahora también en el versículo 2 algunas características cuando los años pasan. Es simbólico, pero permítanme darle su aplicación breve aquí. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, justamente habla de una edad avanzada, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, brazos y manos que comienzan a temblar por el paso de los años. Nótalo, se encorvarán los hombres fuertes, la columna y piernas
comienzan a perder su fortaleza, empiezan a ceder. Hay personas que en la ancianidad han perdido hasta 15 centímetros de altura porque la columna se va juntando allí. Y cesarán las muelas porque han disminuido, ¿no es cierto? Caída de dientes. Hay que ir donde Tina, la odontóloga, ¿no es cierto? Y sabemos bien eso. Caída de dientes o problemas en la dentadura. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. La vista comienza a tener problemas allí, presentar problemas. Se pierde la nitidez de la visión. Y las puertas de afuera se cerrarán. La pérdida de oído no se escucha igual. Por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave. El sueño se vuelve más ligero cuando uno es pequeñito. Si recuerdas, no sé, cuando tu papá o tu mamá te cargaba, jugabas y llegaba una hora en que estabas en la casa de alguien, te cargaban, te metían al auto, te llevaban a la casa, te cambiaban la pijama y no te dabas cuenta, estabas seco. Pero ahora hasta un zancudo te despierta. El sueño se vuelve ligero. Se levantará la voz del ave. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Quizá la música será menos apreciada justamente por la pérdida del oído. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Se presentan temores que antes no había. Probablemente también por la pérdida de memoria en algunos casos donde hay temores que se presentan. Florecerá el almendro, el cabello se vuelve canoso y blanco como el almendro. Y la langosta será una carga, es debilidad, la langosta va a pesar, una langosta. Y se perderá el apetito, se come menos. Esa es la descripción que da la palabra de Dios de la ancianidad. Eso es parte y será parte de la vida. Sin embargo, los abuelos creyentes tienen la gran bendición de poder renovar sus fuerzas y vitalidad en Cristo para que puedan cumplir el ministerio que Dios les ha encomendado de dejar una herencia invaluable a los que vienen detrás de ellos. Mira ahora a Isaías. Cuando hemos leído Eclesiastés 12, esto es una realidad. Cuando vamos a ver Isaías 40, esta es una verdad también. Mira, versículo 28. ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es una verdad. Se tendrá nuevas fuerzas del Señor. Es decirle al Señor, Señor, bien sabes que no tengo las fuerzas de antes, pero Señor, tú puedes darme esa vitalidad del cielo en tu gracia para seguir caminando en Cristo, ser de influencia, de bendición a mis nietos, dejar ese legado de la fe. Y Dios lo hace así. Pablo va a dar testimonio en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios por esta verdad. Hace unos días atrás saludé a una amada hermana, Anita Alves, que ha cumplido 98, los primeros 98 años de vida. Ella fue como mi segunda mamá. Cuando mi mamá falleció a los 56 años, ella y otra hermana, Norita, fueron como mis mamás,
porque siempre estaban preguntándome. Ella era de la selva, así que me decía, Fernandito, ¿has almorzado hoy día? Me decía. Me traía comida, ya estábamos de novios con Angie y pues nos invitaba a comer. Estaban preocupados por mi salud. Yo tenía 23, 24 años. Y por cierto, fue de mucha bendición. Nos tocó, siendo muy jóvenes, nos delegaron ir a compartir a una célula de casas con ancianos. Entonces, había que compartir ahí la palabra de Dios. Y ustedes imaginarán la antesala, compartir. Yo tenía 23 años, Angie tenía 22 años, y entonces toda la antesala era, ¿y fuiste al hospital? Sí. ¿Te atendieron? Sí. ¿Cómo sigue tu vista? Ahí me está ardiendo un poquito. ¿Cuándo te operan? Me operan dentro de 2 semanas. ¿Y cómo sigue tu pierna? Ahí está hinchada la pierna. Y yo estaba tratando de entrar en el calor de la conversación de mis hermanos en Cristo. Pero aprendí lo que es la vida y de lo que uno le espera en algunos años más. Yo les compartía la palabra de Dios y ellos me compartían la vida en esa célula. Mi esposa fue invitada por una hermana, la hermana Alcide Smith, hace 15 años atrás, a un retiro de esposas de pastores, y en ese retiro también fue la hermana Anita Morse. Ambas ya están en la presencia del Señor. Anita Morse, esposa, si la has escuchado predicar, al pastor galés David Morse. Cuando este hombre predicaba, el cielo descendía. Uno podía escucharlo y decir que ya terminó y había pasado más de 1 hora predicando este hermano. Allí en la habitación, porque la adoptaron como hija, en todo ese retiro, compartieron de la vida de la esposa del pastor, de la pastoral de sus esposos. Pero lo que le impactó a mi esposa fue que estas hermanas, que ya tenían más de 70 años, parecía que habían comido kiwicha, trigo atómico, porque tenían una energía tremenda en el Señor. Aunque las fuerzas no eran las mismas y eran, por supuesto, muy sensibles a la edad que tenían, el Señor les estaba dando fuerzas. No estaban en una lamentología por lo que sufrían, sino estaban ocupadas en las cosas eternas del Señor. Recordaba en mi cumpleaños al pastor Tomás Pace, anécdotas, en fin, que siempre compartimos en casa. Pero recordaba que cuando yo le conocí en el año 1999, él tenía la edad que yo tengo ahora. El tiempo pasa rápido, queridos hermanos. El tiempo pasa rápido. Hay que aprovechar el tiempo al máximo de lo que Dios le permite tener. Nuestros nietos escuchan mentiras 1000 veces más rápido de lo que nosotros escuchamos antes, por las redes sociales. Y por lo tanto, como el tiempo es corto, Dios nos ha dado un ministerio, tenemos que aprovecharlo en el Señor. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, vivimos cada vez más en una generación mala, pecaminosa, y que cada vez más la mentira y una serie de pecados se extiende. Tus nietos están expuestos a eso. Tienes que pedirle al Señor que tu boca les hable de Cristo, que tu boca pueda ser quien les diga la verdad de las Escrituras. Salmo 71:8 dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es el deseo del salmista. Le está orando al Señor diciendo, Señor, sé que los años van a pasar. Cuando pasan, Señor, ayúdame para vivir para ti. Abuelos, tienen mucho que dar, mucho que dar. No suelten a sus familias, renueven sus fuerzas en el Señor, avancen en Cristo.
Mis abuelos no fueron creyentes. Mis papás se convirtieron en el umbral de su partida. Quizá sin temor a equivocarme, juntamente con mi hermano de sangre, seamos los primeros creyentes del árbol genealógico de toda la familia. Yo no tengo un modelo de cómo ser un abuelo creyente, no tengo un modelo de cómo ser un padre creyente o cómo era un noviazgo de creyentes, todo eso, pero entendí en el camino que la familia de Dios nos enseña. Ahora entiendo por qué Dios nos puso, siendo tan jóvenes, en una célula con nuestros amados hermanos, entrado en años. Ahora entiendo por qué Dios nos permitió conocer matrimonios que ya tenían hijos cuando nosotros no éramos casados. Ahora entiendo por qué Dios nos permitió escuchar a hombres y mujeres de Dios, hermanos en Cristo, mayores en la fe, cómo debe ser la vida cristiana, porque la familia de Dios es donde uno se nutre, va aprendiendo, va escuchando las Escrituras, va viendo testimonios de vida y decirle al Señor, Señor, me someto a ti, aunque es muy probable que tu experiencia sea la misma que la mía. Y tú y yo seamos aquellos que dejemos un modelo para los que vienen detrás. Alguien tiene que cambiar esa línea de la historia en la familia. Nuestra oración tiene que ser la siguiente. Miren esta oración, hazla tuya en esta mañana. Salmo 144, 12 dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Ahí están los niños jóvenes en hogares cristianos. Sus padres están haciendo su trabajo, su ministerio. Están arraigados, florecen. Las hijas estables como esquinas labradas como las de un palacio. Es decir, el escultor del cielo está haciendo su obra en estas niñas que más tarde tienen que ser señoritas cristianas, que tanta necesidad hay en esta sociedad de ver jóvenes y señoritas cristianas. Es orar al Señor, es clamar al Señor. Señor, levanta una generación. Te pido, te suplico, haz tu obra, Padre amado. Es posible esto si eres de Cristo. Es posible si has abrazado la salvación en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios encarnado que vino a este mundo a derramar su sangre por ti y por mí, que somos pecadores. No hay otra manera que tengas el perdón de Dios a no ser que sea por el Salvador Jesucristo. Dios te manda a que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Cristo resucitó al tercer día entre los muertos para dar evidencia de que Él tiene el poder para perdonarte, darte vida eterna y transformar tu vida por completo. De tal manera que en esta hora puedes clamar al Señor, suplicar al Señor y decirle, te necesito como mi Salvador personal. Y tendrás perdón de pecados y vida eterna. El salmo que leímos al inicio dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor nos conceda, hermanos, en esta familia espiritual, tener familias para su gloria y exaltación.